Hola, bienvenidos a las ayudantías digitales de probabilidades y estadísticas. En este video revisaremos junto a nuestro ayudante Genaro Laimons dos ejercicios de comparación de poblaciones en un caso asintótico con distribuciones generales, utilizando estimaciones de máxima verosimilitud. Usted desea verificar si el proceso de descarga de datos de su red móvil tiene diferencias significativas en términos promedios por unidad de segundos según distintos horarios del día. En la mañana tomamos una muestra de 28 datos que tuvieron un promedio de descarga de la cifra que aparece ahí. Y en la noche tuvimos 37 datos con este otro valor. Ambos sectores del día se supone que son independientes y se pueden los dos modelar mediante un proceso de Poisson. Es decir, si X es el tiempo en la mañana y la variable Y es el tiempo en la noche, entonces X va a seguir una distribución de Poisson de parámetro lambda X y Y va a seguir una distribución de Poisson de parámetro lambda Y. Nosotros tenemos para X un total de 28 datos y tenemos que el promedio en X es de 6239.98. El número de datos que tenemos en Y es de 37 y el promedio observado en Y es de 6201.2. Tenemos que construir un test hipótesis para ver si es que estos promedios obtenidos son significativamente distintos con una significancia del 5%, es decir, alfa es de 5%. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo son estas distribuciones. X barra corresponde al promedio de muchos datos Poisson, es decir, X barra es 1 partido en el número de datos en X por la suma de igual a 1 hasta el número de datos que tiene X de los X, Y. Y esto sigue aproximadamente una distribución normal donde los parámetros son lambda X y esta raíz de lambda X sobre n. Estos datos, igual que lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, corresponde a la esperanza de X y este dato corresponde a la raíz de la varianza de X partido en n. Podemos hacer lo mismo con Y y ver que el promedio de Y es 1 partido en NI sobre la suma de todos los datos obtenidos de los Y. Y esto, exactamente igual que antes, distribuye aproximadamente normal con parámetros lambda I y raíz de lambda I sobre n. Igual que antes, este dato corresponde a la esperanza de la variable I y este dato corresponde a la raíz de la varianza de I partido en n. Entonces, como X barra es el estimador de máxima verosimilitud de lambda X, Y barra es el estimador de máxima verosimilitud de lambda I, nosotros podemos expresar tanto la esperanza como la varianza usando ese término Y barra y podemos hacer lo mismo con X. Entonces el pivote que nosotros vamos a usar, Z0, va a ser el siguiente. Es tomar X barra menos Y barra menos lambda X menos lambda Y. Y todo esto va dividido en la raíz de la suma de las varianzas. Pero en este caso cada varianza la vamos a aproximar por los valores de X barra y Y barra que nosotros conocemos. Es decir, esto es lo mismo que X barra sobre NX más Y barra sobre NY. Y esto sigue una distribución normal 0,1. Entonces ahora veamos el test que nosotros vamos a usar. El test es el siguiente. La hipótesis nula es que el lambda X es igual al lambda Y. Y la hipótesis alternativa es que el lambda X es distinto del lambda Y. ¿Cuándo vamos a rechazar? Vamos a rechazar si es que el valor absoluto de Z0 es mayor que K en 1 menos alfa medios. En este caso, nosotros estamos asumiendo que se cumple la hipótesis nula. Por lo tanto, todo este término acá, igual que en el ejercicio del video 19, va a ser igual a 0. Entonces calculemos el valor de Z0. Suponiendo que se cumple la hipótesis nula, el valor de Z0 va a estar dado por 6239.98 menos 6201.2 menos 0, porque las medias asumimos que son iguales, partido en la raíz de 6239.98 sobre 28 más
6201.2 sobre 37. Y todo esto bajo raíz. Calculamos este valor y obtenemos que esto es igual a 1,963. Y 1,963 es más grande que 1,96. Y 1,96 corresponde al K en 0.975, que eso es lo mismo que el K en 1 menos alfa medios. Acuérdense que estamos tomando un alfa del 5%. Por lo tanto, como es mayor que esto, voy a rechazar la hipótesis nula. En este segundo ejercicio vamos a considerar los mismos datos del ejercicio anterior, pero vamos a encontrar el resultado a partir de la construcción de intervalos de confianza. Tenemos que estimar con una confianza del 95% la diferencia entre los rendimientos promedios. Es decir, tenemos que encontrar un intervalo de confianza con una confianza del 95%. Tener una confianza del 95% es lo mismo que tener un alfa del 5%. Si nos acordamos del pivote que teníamos antes, el pivote era Z0, que es x barra menos y barra, menos lambda x menos lambda y. Y todo esto ha partido en la raíz de x barra sobre el número de datos en x, más y barra sobre el número de datos que tenemos en y. Y nosotros supusimos que esto sigue una distribución normal 0,1. Entonces, con una confianza del 1 menos alfa por ciento, yo puedo asegurar que el valor absoluto de Z0 va a ser menor o igual que el K de 1 menos alfa medios. Si reemplazamos el valor de Z0, esto es lo mismo que decir que x barra menos y barra menos lambda x menos lambda y partido en raíz de x barra sobre nx más y barra sobre ni sea menor o igual que K de 1 menos alfa medios. Entonces, a partir de esta desigualdad, nosotros podemos simplemente despejar la diferencia entre las medias. Y con esto obtenemos un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias. La diferencia entre la media de x y la media de y, con una confianza de 1 menos alfa, va a ser x barra menos y barra, más menos K en 1 menos alfa medios, por la desviación estándar. En este caso va a ser raíz de x barra sobre nx más y barra sobre ni. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es calcular todos estos valores. X barra menos y barra va a estar dado por 38.78. El K en 1 menos alfa medios corresponde al K en 0,975, que esto va a ser 1,96. Y la raíz de todas las cosas que aparecen ahí adentro va a valer 19,76. Entonces, introduciendo todos estos valores, tenemos que un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, con confianza del 1 menos alfa, va a ser 38,78 más menos 38,73. Es decir, que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias va a ser el punto más chico es 0.05 y el punto más grande es 77,51. Entonces comparemos esto con el resultado anterior. Antes teníamos que con una confianza del 95%, o lo que es lo mismo, una significancia del 5%, las medias eran distintas. Se rechazaba la hipótesis nula. Eso lo podemos ver acá porque el 0 no está en el intervalo. Entonces, independiente de cuál hubiera sido el camino que nosotros tomábamos para demostrar lo buscado, siempre hubiéramos llegado a la misma conclusión. El hecho de que el 0 no esté en el intervalo nos está diciendo que significativamente estas medias sí son distintas.